Bienvenidos a su podcast favorito de ciberseguridad. Gracias por acompañarnos una vez más. Y pues bueno, aquí en este podcast es justo donde te ayudamos a entender cómo avanza la tecnología y por qué la ciberseguridad se ha vuelto muy importante en nuestro día a día en este mundo digital. ¿Ustedes saben dónde nace y cómo se desarrolla la tecnología en nuestro país? El día de hoy, en este episodio, vamos a platicar justo sobre la importancia del desarrollo de la tecnología e innovación e investigación en México. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Mi nombre es Jackie y tengo el honor de presentar a nuestras voces de hoy. Como siempre, Sergio Vargas, bienvenido, nuestro especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jackie. Como siempre, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ti. Y nuestro invitado de honor tenemos al doctor Eleazar Aguirre. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Él es pionero en el desarrollo de la ciberseguridad en México. Les cuento que actualmente él es profesor, investigador y jefe de laboratorio de ciberseguridad en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy para hablar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Jackie, Sergio, por la invitación. Es para mí un placer estar en este espacio. Siempre es necesario platicar tanto de tecnología como de ciberseguridad. Y bueno, estamos listos para contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Pues primero, antes de iniciar y desarrollar el tema, me gustaría que nos platicara brevemente sobre su experiencia profesional. Me formé desde nivel bachillerato hasta nivel doctorado en el Politécnico Nacional. Soy ingeniero en computación, maestro en microelectrónica y doctor en comunicaciones y electrónica. En los años en los cuales yo estudié, no había un programa a nivel nacional que se dedicara a la seguridad. En ese entonces era común hablar de seguridad de la información, seguridad computacional y bueno, esta formación que tuve lo culminé en tesis relacionadas con seguridad. Entonces tengo un perfil con un antecedente respecto a electrónica, respecto a computación, respecto a comunicaciones que me ha permitido ofrecer seguridad con ese abanico de conocimientos. De acuerdo, pues es un honor poder compartir esta mesa con usted. Y usted comentaba, antes se llamaba seguridad de la información. Platiquemos justo sobre este desarrollo o esta transformación, de dónde viene la ciberseguridad y sobre todo la importancia hoy en día. Creo que es importante hablar, por ejemplo, en todas las áreas respecto a la filosofía y en este caso a la historia. La historia respecto a cómo hemos abordado la seguridad no solo en México, sino a nivel global, tiene que ver con el alcance que le hemos dado respecto a la seguridad. En un principio se veía la seguridad, por ejemplo, a nivel de computadoras, seguridad computacional, seguridad en cómputo. Después fue muy importante durante mucho tiempo la seguridad de la información. Le dotábamos ese nivel de criticidad, esa importancia a ese activo intangible que es la información y mucho tiempo se le llamó seguridad de la información y poco a poco y conforme la sociedad, conforme los que generamos, utilizamos tecnología, nos percatamos de que esos alcances eran parciales hasta que llega un momento en el cual fue circunstancial que lo haya hecho Estados Unidos, específicamente el presidente Obama fue el primero en nombrar oficialmente el término de ciberseguridad. Esto me parece que fue en el 2011 y destinó recursos específicamente para llevar un alcance superior y no solo considerar que la información era el único activo a proteger o el único elemento a proteger en la tecnología. Se percató ese gobierno, ese país, que el alcance era mucho más allá. Y ese alcance mucho más allá dio pauta a que naciera el concepto de ciberseguridad. Hay diferentes acepciones de ese término
Y algunos también lo amplían últimamente, por ejemplo, a seguridad digital, pero históricamente nos ha dado el enfoque de qué es lo que vamos a proteger. Este cambio, bueno, se oye muy interesante. Este término antes se llamaba seguridad de la información y de hecho nosotros por experiencia decimos que todavía lo seguimos utilizando. El término ciberseguridad es un término nuevo, se empieza a utilizar últimamente. Obviamente este término seguridad de la información está acotado, no cumple todos los objetivos, no cubre todos los activos que queremos proteger. Esto también ha tenido un impacto o un desarrollo en el tema de desarrollo de personal. Nosotros sabemos que usted es un pionero en el área de desarrollo de personas. ¿Nos puede platicar un poquito en este aspecto? Sí, circunstancialmente me tocó ser junto con otros profesores, ser de los primeros a nivel nacional de empezar a impulsar esta área. Nosotros iniciamos con un diplomado para graduarse de ingeniero en ESIME Culhuacán y posteriormente, en 2008, evolucionó ese posgrado a una maestría y tuvimos esa evolución en formación de estudiantes de licenciatura, de especialidad, de maestría y posteriormente, en 2013, me moví dentro del mismo Politécnico a otra unidad, que es un centro de investigación y ahí formamos. No hay un programa per se de doctorado en ciberseguridad, pero el centro, en el centro somos 15 laboratorios con un tronco común de ciencias de la computación. Y bueno, ahorita a propósito de la pregunta, cumplimos 10 años. 10 años. De tener La primera Estamos década. Sí. Comentó hace un momento que la importancia de desarrollar personal o profesional en este sector o en este rubro. Sin embargo, es muy orgulloso poder seguir hablando con usted en el tema de que es pionero en ese sentido. Aparte del desarrollo, creo que tuvieron la visión de que esto iba para allá. O sea, que México y el mundo y la seguridad de la información no nada más iba a quedar ahí, sino iba más allá todavía. Actualmente, ¿usted cómo ve esos planes de estudio, a lo mejor sobre el desarrollo de estos profesionales? ¿Sí se están incluyendo ahora la ciberseguridad o tiene que haber un estudio adicional, este tipo de diplomados, de posgrados? ¿Cómo ve este desarrollo? Porque ha cambiado, pero en ese sentido, para los estudiantes, ¿cómo es actualmente? Muy interesante la pregunta y de alguna manera en varios foros he comentado, es multifactorial. Por ejemplo, hace un momento hablé respecto a la evolución del término y esa evolución del término nos da una concepción de cómo abordamos como sociedad ese problema. Entonces, la sociedad no veía a la seguridad como algo necesario, no lo veía como un área de investigación, como una ciencia. Y eso se ve reflejado desde el nivel elemental hasta cualquier nivel superior. Por lo tanto, los niños, las niñas, desde primaria, secundaria, etcétera, les damos tecnología sin enseñarles a utilizar la tecnología. Pero ¿por qué no les enseñamos? Porque los que enseñamos en esos niveles no fuimos enseñados Claro. bajo esa perspectiva. Entonces, creo que desde ahí tenemos muchos paliativos para este problema y ha sido como en seguridad, parchar las cosas. Por ejemplo, ¿por qué existe la concientización? Porque no tenemos una cultura. Y no tenemos una cultura porque no nos dieron esa cultura. Entonces, el caso de un parche en una tecnología que es una actualización, por ejemplo, para mitigar una vulnerabilidad, es porque esa tecnología se diseñó sin pensar en seguridad. Entonces, cuando llega al mercado, no fue validada, no fue revisada y tiene vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Lo parchamos. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología no está bien. O sea, nosotros, por ejemplo, si compramos un balón, lo queremos inflar y está ponchado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un parche. Claro. No queremos comprar
balones mal hechos, ¿no? Ahora, esa es la raíz del problema. Históricamente hemos tenido controles compensatorios en el caso de seguridad para solucionar en la medida de lo posible esos problemas. Poco a poco ha cambiado, pero ahora voy a moverme un poco más hacia los últimos niveles. Cuando nosotros hablamos de un técnico, hay cierto nivel de especialización. Por ejemplo, me da gusto también que en el Politécnico sea la primera carrera en ciberseguridad a nivel técnico, a nivel bachillerato. Ya hay varias carreras de licenciatura en todo el país con enfoque tanto de seguridad como de ciberseguridad y obviamente posgrados. Hay algunos posgrados con perfil científico, con perfil profesionalizante y con esto voy a cerrar la respuesta. Necesitamos todos. O sea, va a haber perfiles requeridos a nivel técnico, bachillerato, va a haber perfiles requeridos a nivel licenciatura y otros perfiles todavía más especializados para abordar problemas que no han sido abordados previamente y que generen esas soluciones a nivel maestría y a nivel doctorado. Y creo que aparte a nivel cultural, o sea, se refleja justamente lo que nos está comentando. Este tema o esta analogía de esos protocolos, esas herramientas, por ejemplo, correo electrónico, no fue diseñado pensando en que alguien lo iba a vulnerar o alguien lo iba a aprovechar para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces se tuvieron que poner controles y tenemos que estar sufriendo para proteger algo que no fue diseñado con esos fines de seguridad. Y esto se refleja muy bien en lo que comentabas. Ha cambiado ahora la cultura. La ciberseguridad debe de estar desde los niños, se les debe de enseñar porque no solamente es que ellos aprendan a utilizar la tecnología, sino que la usen de manera responsable. No, es que los niños ya nacen con la tecnología. Ellos ya nacen con la tecnología y desde el inicio deben de meter todas esas buenas prácticas y esa cultura de ciberseguridad, porque ya el término ya evolucionó. Ya no es algo que solamente se utiliza para parchar o para corregir. Y es algo que debe de estar desde la concepción, desde la idea, desde el nacimiento de cualquier tecnología. Y eso yo creo que abre ahorita la conversación para mucho más. Nuestra primera generación fue 2006, pero para que surgiera esa convocatoria y llamara a interesados en cursar esa especialidad, nosotros empezamos a trabajar año y medio antes. Entonces tuvimos que pasar por ese proceso de más de un año para que pudiéramos tener un programa. Entonces eso complica un poco con respecto a nueva tecnología. Y cuando hablamos de nueva tecnología, se le llama a nivel científico tecnología de frontera, que tecnología de frontera no es la que está en el mercado. O sea, eso también es importante hablarlo. La tecnología que está en el mercado es tecnología reciente que fue diseñada, que fue concebida 5 o 10 años antes. Entonces, es importante el que nosotros generemos recursos, tengamos interés por la tecnología que vamos a tener en 10 años. En 10 años. Justamente en Estados Unidos o en otros países, pues había un avance en ciertos temas, en este caso de ciberseguridad, y eso también fue uno de los factores de que en México se tuviera que preparar, se tuviera que crear estas maestrías, estos programas estos programas de educación para los chicos, porque pues no nos podemos quedar atrás. Y justamente es una de las interrogantes que teníamos, lo que platicabas al principio. Sí. Ustedes saben cómo se crea esa tecnología, exacto, de dónde sale. En México se crea, nosotros estamos creando, innovando. Y es que creo que es un tema que no nos ponemos a pensar. Yo creo que solamente llegó al mercado tal tecnología, la vemos, la probamos, la desarrollamos, la implementamos, pero en realidad nunca nos preguntamos de dónde viene esa tecnología y quién la desarrolla. Vienen de otros países, vienen de los extranjeros, vienen, no sé, se compra, no sé, en algún otro lado, pero en realidad creo que México tiene mucho potencial y el maestro lo sabe. Hay varios factores aquí importantes a comentar. Primero, México ha invertido durante mucho tiempo en ciencia y tecnología. Hasta el día de hoy tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, y que hay cierto recurso destinado del PIB para poder
materializar esas ideas en algo tangible, en un producto tecnológico que pueda ser utilizado. Sin embargo, me parece muy interesante el cómo lo abordan otros países que están avanzados tecnológicamente mucho más que México, y es porque es una estrategia a nivel país. Esa estrategia obviamente no corresponde con solamente tener un centro, es Apoyos. son apoyos, claro, es el tener un recurso específicamente 3, 5% del PIB destinado específicamente a hacer tecnología y toda una estrategia. O sea, una estrategia es la academia va a generar esas ideas, esa tecnología con cierto nivel que me permita probar que es funcional, con ciertas condiciones de laboratorio, con ciertos entornos que no son reales. Y a partir de ese avance propuesto, porque la academia para eso se le paga, para estar pensando, estar proponiendo esas ideas que van a llegar al mercado. Pero ¿qué pasa? Y ese creo que es el problema que tenemos en México. Llegan esos prototipos a cierto nivel de madurez y ¿quién los va a llevar después para que se conviertan en un teléfono celular, en un chat GPT, en tecnología como una computadora cuántica? La academia no tiene esa capacidad y no tiene esa capacidad porque no está pensada o concebida para ello. Por lo tanto, ¿cuál es ese vínculo que debería de existir? Bueno, es gobierno y es industria, y es la industria que no genere maquila. O sea, en México nuestra industria genera maquila. ¿Por qué no hacemos maquila de tecnología? O sea, pero tecnología nacional. No, si vamos a generar, por ejemplo, una tablet, ¿por qué no esa tablet es mexicana? ¿Por qué no pensar que el sistema operativo de esa tablet es mexicano? O si estamos hablando de ciberseguridad, ¿por qué no el firewall, el WAF que tiene esa tablet es mexicano? O el detector de intrusos, el sistema de identificación y respuesta, un EDR, ¿por qué no es mexicano? O sea, ¿por qué? Porque debemos de tener como país, o sea, una entidad como una escuela, una entidad como una industria, una empresa, una entidad como un gobierno, una secretaría, un departamento o subdirección de una secretaría, de manera independiente a lo mejor puede tener una muy buena idea de poder abonar en este sentido, pero no es suficiente. O sea, no hay un siguiente paso. Claro, debe de haber una estrategia a nivel país que nos permita el dedicar los recursos, el tener los incentivos, el plantear esa solución para que tengamos una computadora mexicana, tengamos un disco duro mexicano, tengamos un procesador mexicano. ¿Por qué no lo tenemos? Porque como país no hemos tenido esa visión. Comentaba hace un momento sobre la adquisición de estos recursos o apoyos para justamente seguir creando la tecnología. ¿Nos puede platicar, comentó hace un momento el CONACYT, pero nos puede platicar de dónde se obtienen estos recursos para apoyarlos? Hay varias fuentes. A nivel nacional el más importante es CONACYT, y CONACYT está en cada estado. Hay una representación del CONACYT en cada estado, entonces cada estado tiene cierto recurso. Lamentablemente a nivel nacional ese recurso es muy poco, lo que le destinamos a ciencia y tecnología. Como academia, ¿qué es lo que hacemos? Como academia buscamos esos fondos tanto internos como externos. Buscamos fondos, por ejemplo, en entidades regionales como la OEA, entidades internacionales como la ONU, como la Comunidad Europea, en países que destinan bastantes recursos para la tecnología como Estados Unidos, y donde las convocatorias son abiertas. Entonces, en esas convocatorias, como grupo, se proponen ciertas soluciones a problemas puntuales, y esos problemas son problemas que no han sido resueltos, que son identificados, y ese problema se me va a presentar en 3 años, en 5 años, en 10 años. Entonces esa convocatoria es una convocatoria no de resolver el problema en 6 meses, es el resolver el problema
que estoy identificando en 5 años. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos con eso, en el caso de nuestro grupo, estábamos viendo convocatorias de la Comunidad Europea que se llamaba Horizon 2020, o sea, cómo se veía la Comunidad Europea en el 2020. Ahora la Comunidad Europea está trabajando para el 2030 y las convocatorias que están trabajando precisamente es para eso. Entonces, ¿por qué pensar en hacer proyectos de corto plazo en donde a lo mejor el problema que estamos resolviendo, pues no necesariamente es un problema actual, sino era un problema hace 5 o 6 años que tenía que haber sido identificado? Y algo que a lo mejor es un poco la crítica respecto a la parte académica es que nos han estado solicitando, por ejemplo, productividad, pero que no necesariamente se materialice. O sea, el hecho de que generemos esas ideas, las publiquemos a nivel artículo es muy bueno porque compartimos esas ideas, pero lamentablemente esas ideas, a lo mejor otros grupos en otros países lo materializan y no en México. Entonces, esa parte de propiedad intelectual, de secreto industrial, no debería de ser solamente de la industria, eso debería de ser desde la academia y ir evolucionando y llegar en cierto momento a colaborar con ciertas industrias que me permitirán, con su infraestructura, llevar ese producto al mercado y que el gobierno lo pueda auditar, que pueda, por ejemplo, validar que tiene cierto impacto sobre, por ejemplo, en México, los datos personales. O sea, que creo que eso pudiera ayudar. Mencionó ahorita 3 puntos muy importantes: el tema de la academia, la industria y el gobierno. Y nos comentaba, creo que es importante también que entendamos cómo funciona la ciencia en México y a nivel mundial con estos 3 conceptos que nos acaba de mencionar. Por ejemplo, el caso de Europa, en ciberseguridad, alguien que está invirtiendo bastante en ciberseguridad es Europa como comunidad, y particularmente en los últimos años, España es la que se ha encargado de generar esas convocatorias europeas en innovación en ciberseguridad. Hay un recurso importante por todos los países de la comunidad, esa bolsa se genera de forma común. El gobierno español, a través, por ejemplo, de INCIBE, genera convocatorias abiertas en donde hay problemas puntuales. Por ejemplo, uno de los problemas de los últimos años es la transición de la criptografía moderna a la criptografía postcuántica, que en México ni siquiera se está hablando de ello. O sea, estamos distraídos con inteligencia artificial y no se habla, por ejemplo, de que todos los sistemas, o sea, yo no he escuchado en gobierno, yo no he escuchado en industria una propuesta, por ejemplo, para hacer la transición respecto a todo lo que tenemos a nivel de criptografía, sea para almacenamiento, sea para comunicación, sea para validación, autenticación, y cómo vamos a transicionar a cambiar todas esas primitivas, todos esos protocolos criptográficos a postcuánticos. Estados Unidos, Europa, lo están trabajando desde hace 1 año y medio. En México ni siquiera se comenta. Entonces, es ese problema que se tiene, nace a partir de esas convocatorias en donde no lo soluciona la academia. O sea, la academia no puede solamente proponer esa transición. ¿Quién en conjunto con la academia lo puede hacer? Lo puede hacer industria y lo pueden hacer ciertos gobiernos. Entonces, las propuestas de ese tipo se les llama propuestas a nivel consorcio, en donde está de forma tripartita academia, gobierno, industria, y puntualmente entregan un producto con cierto nivel de madurez. Eso creo que es importante. La tecnología se mide con respecto a ciertos modelos que nos identifican qué nivel de madurez tiene y que ese nivel me permita en el máximo nivel, por ejemplo, en el caso de la NASA, es un TRL, es por las siglas en inglés, es el nivel de madurez de la tecnología y tiene 9 niveles. Una vez que pasa el nivel 9, entonces esa tecnología la NASA la asume que puede salir al espacio, ¿no? ¿Y por qué ese ejemplo es muy bueno? Porque esa tecnología es crítica. O sea, el hecho de que salga una nave, un cohete de nuestro espacio terrestre, es muy factible que, o la probabilidad
de algún fallo es que tenga pérdida de vidas humanas, ¿no? O seres vivos en general. Entonces, ese nivel creo que es muy importante y últimamente voy a complementar un poco mi respuesta. Últimamente, varios países están preocupados porque esos niveles se respeten. O sea, mucha tecnología sale al mercado y es vulnerable. ¿Por qué sale al mercado y es vulnerable? Porque les interesa sacar productos rápido. O sea, sacar productos rápido, pero esos productos están mal hechos. Es como no el están balón. Validados. Es como el balón, tiene hoyitos y se sale el aire, entonces aire. hay que parcharlos. ¿Y qué había pasado? No le cobran, no le cobran a ese desarrollador, a esa empresa, porque su balón salió defectuoso. ¿Y quién asume la consecuencia? El usuario. El usuario. Sí, el usuario asume la consecuencia. Últimamente, afortunadamente, ya otra vez Estados Unidos está normando eso y está obligando a que la tecnología no tenga vulnerabilidades, o sea, que sea diseñada desde el principio. De seguridad por diseño y por defecto para que no se tengan esos problemas. Y si se tienen esos problemas, tienes multas. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ok, entonces, para entender, la academia es quien genera la idea, ¿no? Aquí es donde ustedes, desarrolladores, profesionales, investigación, generan esta idea de aquí a 10 años que seguramente se va a materializar y va a salir al mercado. Después viene la industria que podría apoyar en que esa idea se genere para que entonces el gobierno pueda ayudar a validar para que al final del día salga al mercado. ¿Es así? Sí, es así. Ok. Doctor, hablábamos sobre la academia, estos módulos, estos estudios. ¿Quiénes son los interesados o qué tan el porcentaje de profesionistas están interesados en seguir estudiando en este sentido la ciberseguridad y sobre todo en temas de investigación? Muy buena pregunta y es interesante porque también depende mucho de la visión que tenemos como país. Como país, cuando hablamos de tecnología, pensamos y vemos en las ofertas de trabajo respecto a certificaciones, ¿no? Entonces, nosotros pensamos como padres, puede ser, como estudiantes que nos estamos formando, lo que me van a pedir es una certificación. Es correcto, o sea, una certificación es el conocimiento de saber hacer. O sea, y saber hacer con base en las mejores prácticas. Eso me permite a nivel internacional hacerlo bien. Pero ese problema solamente se aborda desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de crear cosas. O sea, lo sé usar. También creo que tenemos una perspectiva un poco errónea. O sea, pensamos desde los que nos formamos a nivel técnico que el administrador del servidor, que el administrador de redes no es usuario, es un usuario. O sea, él es el usuario de esa tecnología. Claro, esa tecnología tiene diferentes roles. Tiene el rol desde que el usuario solamente ve una interfaz. Tiene el rol de el que integra esas herramientas, que es el programador. El programador no diseñó el lenguaje de programación, claro. No diseñó la metodología de desarrollo, ¿no? Y así puedo hablar de muchas, no diseñó, por ejemplo, el servidor de código, no diseñó la automatización, él lo integra, es un usuario. Y eso, al final, no lo vemos así. ¿Por qué? Porque nos educaron de esa forma. ¿Y por qué nos educaron de esa forma? Porque es conveniente que no hagamos tecnología. O sea, que no generemos esa tecnología porque la tecnología que importamos pues se vende muy bien. Entonces, ¿para qué genero especialistas que van a hacer tecnología? No, yo quiero que hagan maquila, yo quiero que generen. Que sepan usar. Que usen esa tecnología. Que usen esa tecnología. Entonces, o sea, creo que es un problema de raíz. Okay. Que tenemos que cambiar. Cultura. Claro, tenemos que cambiar esa visión. O sea, no quiero ser un país que use, quiero ser un país que genere tecnología, ¿no? Y entonces, no quiere decir que esté mal que use, porque debe de haber especialistas que usan, que administran, que monitorean, que programan, que etcétera. Pero también debo de tener especialistas que hacen, o sea, el siguiente nivel. Y como país debo de generar todos ellos. Creo que es algo bien interesante esa idea que nos comenta, porque
De hecho, nosotros que hemos tenido otros invitados, no habíamos tenido como que ese acercamiento a darnos cuenta que realmente la industria como si está moldeando para utilizar esa tecnología, y al final de cuentas, seamos expertos o no en ciberseguridad, por lo menos aquí en México, estamos siendo capacitados con certificaciones para utilizar esa tecnología y al final de cuentas somos usuarios. Entonces creo que es algo que queda ahorita como para reflexión, porque ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres ser esa persona que va a utilizar esas herramientas o quieres ser esa persona que va a estar desarrollando, que va a estar innovando? Y justamente va relacionado con lo que nos comentaba. Hay mucha fuga de talento. Están aprovechando talento mexicano en otros países. ¿Por qué no lo estamos aprovechando aquí en México? Y justamente ahorita queremos que nos platique algunos de estos ejemplos de ese talento que está yendo a otros países a hacer tecnología e innovación. Pues lejos de irse, yo creo que se ha comentado que hace falta talento en México. Sí, son los dos aspectos. Lo comentan muy bien. Generamos pocos estudiantes. O sea, por ejemplo, para empezar, el centro en el que estoy, Centro de Investigación en Computación, somos alrededor de 60 investigadores agrupados en diferentes áreas que abordan ciertos problemas: inteligencia artificial, lenguaje natural, micro y nanotecnología, robótica, ciencia de datos, ciberseguridad. Hay 15, cómputo cuántico. Y ese centro, yo creo que es como un reflejo de lo que pudiera ser el país. O sea, es un centro de los más grandes a nivel país, dedicados específicamente para cómputo, para tecnología. El resto, por ejemplo, del país, hay grupos de investigación, pero más pequeños. Y como centro, en el SIC, tenemos generaciones, por ejemplo, para el caso de ciberseguridad, en donde hemos tenido 3 egresados de doctorado en 10 años. Ahorita no tengo el número exacto de maestría, pero de maestría 30. En 10 años. En 10 años. En licenciatura un poco más. No es que formemos de licenciatura, pero hacen sus tesis con nosotros, a lo mejor unos 40. Esto obviamente no cubre a nivel país la necesidad que se tiene. Es más, en México no se ha hecho un censo para identificar cuál es el déficit, cuál es la brecha en cuanto a recursos humanos en ciberseguridad. Estados Unidos lleva 4 años con un déficit de 400,000 especialistas. Y a nivel global, claro, a nivel global, hablando de los países que sí hacen censo, no de los que no hacen censo, es como de 4 millones. En México no lo sabemos. Entonces, creo que eso que les acabo de comentar es un reflejo de cuánto necesitamos para poder cubrir. O sea, estoy hablando de un centro de 60 investigadores. Y el más grande. Claro, y el más grande, claro, estoy hablando solamente de ciberseguridad, no es que todo el centro se dedique a ciberseguridad, pero somos 6 investigadores de ciberseguridad de esos 60. Multipliquen un poco eso por el resto de áreas: inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, etcétera. Tenemos alrededor de 1,000 egresados en el SIC, un poquito más, y de esos egresados, el SIC tiene 28 años. Entonces, en 28 años ha generado un centro, probablemente el más grande a nivel país en cómputo, 1,000 egresados. 1,000 egresados se diluyen en una población de 130 millones. Y ahora, esos 1,000 egresados no están todos en México. Y no, en el caso, por ejemplo, de ciberseguridad, están en Japón, están en Alemania, están en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque el nivel de conocimiento, las habilidades, el razonamiento que adquirieron para crear cosas, en donde sí están invirtiendo para crear cosas. En países que se desarrollan. Exacto. Y México no tenemos esa visión. Entonces, lo que le pueden pagar a un especialista con esas capacidades, a lo mejor en México es para el que está operando. Sí. Y está subexplotado. Sí. Entonces, hay ofertas, tanto económicas como de crecimiento en otros países que, como país, tenemos poca inversión
sacamos esos números que acabo de comentar y de esos números, el 30-40% no están en el país. O sea, todavía peor. Tienen más oportunidades en otros países que en México. No. Pues es Ok. lamentable, es triste. Sí, por supuesto. Y a lo mejor creo que estos espacios, ojalá y hubiera más espacios en donde pues nos comenten realmente la realidad de qué estamos haciendo en temas de innovación en ciberseguridad, de formación de recursos humanos para generar ciberseguridad, no para usar ciberseguridad. Creo que vale la pena destacar, bueno, para los que se están preguntando, este centro de investigación es del Politécnico y está aquí en la Ciudad de México. Para los que quieran, tiene diferentes áreas en donde se está desarrollando y se está haciendo muchos temas de tecnología, porque seguramente querían saber dónde estaba este centro del que estamos hablando. Ahora, platicando de eso que nos comenta, algunos ejemplos de gente, muchachos, estudiantes, gente de maestría que esté haciendo proyectos en otro lado. Sí, bueno, inclusive estamos muy contentos porque a partir de este año ya establecimos colaboraciones con nuestros egresados en otros países. Lo habíamos hecho con universidades. Tenemos una doble titulación con la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, específicamente con el grupo del doctor Manel Medina. Él fue autoridad en ENISA, generó el equipo de respuesta a incidentes de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha trabajado bastante durante mucho tiempo en ciberseguridad. Ahí hemos enviado estudiantes de maestría principalmente. Pero quiero destacar que, por ejemplo, nuestro primer egresado de doctorado hizo una estancia en maestría en Osaka, en la Universidad de Osaka, hizo nuevamente otra estancia a nivel de doctorado en la Universidad de Osaka y ahorita está trabajando, él es responsable del equipo de hacer innovación en ciberseguridad en lo que equivale a Mercado Libre, pero para Japón. Ok. Y tenemos a un equivalente, por ejemplo, en Alemania, trabajando en Bosch, que está automatizando las pruebas de ciberseguridad, por ejemplo, para lo que se conoce como dispositivos industriales virtuales en la nube, Industrial Cloud, Industrial IoT Clouds. Y con ellos ya tenemos colaboraciones. Este año iniciamos con ello y vamos a tener estancias de estudiantes con proyectos puntuales para generar esa tecnología, esos prototipos en conjunto con ellos. O sea, no lo tenemos lamentablemente en México, pero este ejercicio que les estoy platicando lo tratamos de hacer con quien sí quiera. Y bueno, en este caso, Japón, Alemania, sí. lo hemos hecho también con Inglaterra. Doctor, usted no se vaya. Por favor, no se vaya a otro país. Necesitamos que esta conciencia. Si lo necesitamos en México, no se nos vaya, lo vamos a seguir invitando aquí. Muchas gracias. Con gusto voy a venir. Tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores. Carla nos está preguntando sobre cómo poder ingresar a esta academia. Bueno, nosotros como Politécnico, no solamente como centro, tenemos convocatorias semestrales. Cada semestre hay una convocatoria en donde se establece los lineamientos para ingreso. Como los programas son técnicos, de preferencia se busca un perfil de ingeniería, un perfil físico-matemático. No está acotado a eso, pero sí es más complicado el que, por ejemplo, de otras áreas puedan pasar los exámenes. Hay un proceso de admisión, en ese proceso de admisión hay un examen, hay una entrevista. Obviamente tienen que haber terminado el nivel licenciatura, comprobar. Se les pide un nivel de conocimiento de inglés con base en un B1. Anteriormente era un poco más estricto, un B1. Y a partir de eso, cada semestre nosotros estamos sacando esa convocatoria. Actualmente en el SIC
hay 5 programas, 3 maestrías y 2 doctorados. Maestría en Ciencias de Ingeniería de Cómputo, doctorado en Ciencias de la Computación, maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y doctorado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Entonces tenemos esas 5 variantes con las especializaciones que les comenté por laboratorio. O sea, por ejemplo, puedo ser especialista en inteligencia artificial, pero inteligencias artificiales seguras, o sea, combinando inteligencia artificial con ciberseguridad. Puedo tener, voy a hablar un poco de seguridad, no tanto de las otras, pero puedo tener, por ejemplo, robots seguros, ¿no? Robótica Sí, claro. con ciberseguridad o computadoras cuánticas seguras. Es Sí, como la una combinación. mezcla. Sí, claro, el centro nos permite, esa es una ventaja de nuestro centro, que nos permite combinar las habilidades, conocimientos de varios laboratorios y que podamos hacer una tecnología a nivel, por ejemplo, de tesis, un prototipo que tenga la combinación ciencia de datos, nube, ciberseguridad, inteligencia artificial, redes de sensores, drones, procesamiento del lenguaje natural. No solo voy a hablar de los grandes modelos, pero es digamos, algo que nos permite el tener una tecnología con todas sus capacidades. Claro, para bien. No, y creo que, bueno, es importante esta parte que comenta de este tipo multidisciplinario, donde las disciplinas, pues ahora sí que se enlazan. Digo, a mí me tocó también estudiar ahí y recuerdo que sí, o sea, el tema de ciberseguridad ya está en todos lados. Entonces, no importa que a lo mejor a ustedes les guste entrar al área de robótica o entrar a otra área, van a ver y van a poder colaborar de la mano con los compañeros, con la gente de otras áreas. En este caso, pueden meter ciberseguridad enfocada a otra área, bases de datos, robótica, sistemas operativos, no lo sé, automatización. Si están interesados y están interesados en la ciberseguridad, yo creo que este es un buen lugar de inicio para que ustedes investiguen, para que ustedes comiencen y puedan prepararse en lo que ustedes quieren. Aunque sea solamente el tema de ciberseguridad, lo pueden enlazar muy bien con otras tecnologías y con otras áreas. Un llamado a la industria, por favor, para que sigan apoyando las ideas de los investigadores. Y justamente, Ajá. o sea, esto me da otra reflexión. O sea, no es la única maestría en ciberseguridad que hay otras de otras instituciones. Okay. Pero sí te tienes que preguntar si te vas a dedicar a esto, si quieres estar capacitado. O sea, capacitado es utilizar las herramientas o si quieres estar educado. O sea, creo que hay una gran diferencia. Cuando tú estás educado, estás preparado para resolver problemas y estás preparado para innovar tecnológicamente en el ámbito en el que estés. Y estar capacitado, estar solamente certificado, solamente te va a ayudar a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia? ¿Qué pasa cuando llega la inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando llegan estas herramientas? Si tú solo estás capacitado, claro, ahí te vas a quedar. Sí, porque hablaba de automatización. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ahora con inteligencia artificial está, suena feo decirlo, pero sí ya hay muchas áreas que se están sustituyendo porque la inteligencia artificial ya lo hace de manera inmediata. Profesor, tenemos otra pregunta de Jorge. Nos está pidiendo que nos platique sobre algunos ejemplos de proyectos que se han desarrollado dentro del Politécnico. Hemos tenido proyectos también muy grandes para varias agencias de seguridad nacional, tecnología muy puntual que no había sido desarrollada en ese momento y que no es tecnología como para toda la sociedad porque tiene muchos controles de seguridad, o sea, muchos controles para que si la intentan vulnerar sea lo más robusta posible. Es como el equivalente a tener un blindaje todavía mayor. O sea, el hablar, claro, con toda proporción, el hablar como el automóvil de un presidente, ¿no? O sea, tiene un blindaje todavía superior. Ese tipo de blindaje a lo mejor no es necesario para toda la población, pero sí es necesario para cierto tipo de perfil. Entonces, hemos generado tecnología de diferente índole para nube, para comunicaciones, para dispositivos móviles, para etcétera. No
puedo hablar mucho al respecto. Sí, claro. Pero de lo que sí puedo platicar desde hace mucho tiempo y lo pueden validar en las noticias, hemos sido entes auditores en procesos electorales de PREPs, que nos llevó a cierto nivel de madurez para automatizar un proceso desde el registro de los candidatos. O sea, como ciudadanía estamos acostumbrados a la jornada electoral, cuando está el PREP, los resultados, pero todo eso nace aproximadamente 8 meses antes. Y 8 meses antes se registran los candidatos, debe de haber un sistema para registro de candidatos, debe de generarse el material electoral, las boletas, las urnas, todo eso, debe de haber una bodega para almacenar todo ello, debe de haber un proceso de distribución de ese material para que llegue a la ciudadanía, al presidente de la mesa de casilla, el secretario, etcétera. Todo eso es previo a la jornada y como centro nosotros automatizamos todas las actividades previas a la jornada, durante la jornada y posterior a la jornada, concluyendo con un sistema oficial de resultados, porque el PREP no son resultados oficiales, son resultados preliminares. Y hay otro, nosotros le llamamos PROCODE, que es un sistema en el cual se difunde ya el resultado oficial. Todo ese proceso del cual les estoy comentando lo materializamos en 8 sistemas y en 2 aplicaciones móviles que les dan seguimiento geoespacial a todo ese material electoral y que se tiene. Entonces, ese tipo de herramientas lo hicimos a nivel nacional. Recientemente, con la OEA, participamos en la primera convocatoria de innovación en ciberseguridad y generamos una plataforma que identifica, clasifica y monitorea información sensible. Particularmente para México, entrenamos modelos de aprendizaje máquina, inteligencia artificial, para poder identificar datos personales sensibles y que de forma automática esta plataforma se lo pueda mostrar al usuario y que le diga a nivel de archivo, a nivel de párrafo, a nivel de oración, si hay datos personales, tanto en el contenido textual como en los metadatos de los archivos. Entonces, es este tipo de tecnología que es integración de ciberseguridad, integración de tecnología de nube, redes, sistemas operativos, virtualización, ya comenté procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Es todo lo que trabajamos y ya como un producto final. Este tema ha sido súper interesante, muy satisfactorio poder escuchar toda esta información y toda esta investigación y toda esta retro, el saber conocer pues de dónde viene y de dónde se desarrolla la tecnología. Me encantaría seguir platicando con usted, doctor. Sin embargo, tenemos que terminar este podcast. Entonces, antes de terminar, me gustaría que pudiéramos entablar los puntos importantes que se platicó durante toda la plática e ir cerrando. Sí, yo creo que, como dices, muy interesante la plática. Sí. Realmente no habíamos tenido una plática de este tipo y nos abre el panorama tanto a nosotros como a las personas que nos escuchan, porque realmente muchas veces nos preguntábamos eso, o sea, realmente cómo está México a nivel tecnología, a nivel desarrollo. Ya nos dimos cuenta que sí hay esfuerzos, sí se están haciendo esfuerzos en tecnología, en este caso en temas de ciberseguridad. Y pues también eso nos abre el panorama a la gente que se quiere preparar en esta área, por dónde empezar, más o menos, qué oportunidades hay. Y ya vimos que hay buenas oportunidades, solamente es cuestión de que realmente queramos dedicarnos a este tema de la investigación y que pues como comentan, ¿no? Seleccionemos y hagamos bien nuestro plan de vida, que al final de cuentas, pues esto se puede materializar en bienestar personal. Totalmente de acuerdo. Doctor, ¿algún comentario final que quisiera compartir? Primero, pues los quiero felicitar. Que creo que estos espacios son necesarios. Siempre es importante el difundir, el parchar lo que no hicimos en la academia para que tengamos cultura en ciberseguridad, para que tengamos cultura en qué hace un científico, qué hace un tecnólogo, qué significa el ser un profesional certificado y que no lo tenemos claro.
y que con base en eso podamos tomar mejores decisiones. Estos espacios son fundamentales. Los felicito y también les agradezco el que me hayan invitado. Bueno, siempre estaremos con gusto en este espacio si es que hay una siguiente ocasión. Muchas gracias. Yo le invito, doctor, a quedarse en este país, por favor, no se nos vaya. Y también los invito a que en efecto reflexionen todas las personas, aquellas interesadas en seguir preparándose en ciberseguridad. Yo creo que el área de investigación hay muy buena oportunidad. Podemos buscar al doctor. ¿En dónde lo podemos encontrar? Me pueden encontrar en el LinkedIn personal o también en Facebook, en Twitter y en Instagram de las redes sociales del Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Ok, de acuerdo. Estas redes sociales se las vamos a compartir también en la descripción de estos videos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Sergio, gracias como siempre por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias también al doctor Eleazar. Y pues bueno, gracias también a ustedes por estarnos viendo, por estarnos escuchando. No olviden en compartir esta información a las personas que ustedes crean que les puede funcionar. Y pues bueno, los invito también a que nos escriban y nos sigan en todas nuestras redes sociales de @IntelligentNetworks. Y por mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo episodio.